y les comparto pantalla. ¿Ok? ¿Ya lo pueden ver? Es un PDF. Sí, ya. No, no es que les Sí, quiera ya. enseñar la constancia, no, sino que ahora tuve que hacer unas entregas y, bueno, te piden constancia y la ponencia. ¿No? Entonces, yo les decía, o acabamos de platicar hace un momento en la primera de las dos sesiones que teníamos programadas el día de hoy, de cómo la incertidumbre de demanda, la incertidumbre de mercado, cuando hablamos, vamos a hablar mejor de incertidumbre de mercado. Vamos a hablar de que la incertidumbre de mercado va acompañada de dos vías. La primera es la incertidumbre respecto a si voy a vender la producción en la cantidad y el precio que tengo contemplado y en los tiempos que tengo contemplado. Y también la segunda incertidumbre de si voy a poder producir bajo las condiciones que tengo planeado producir. Esto no tiene únicamente que ver en términos de acceso a ciertos recursos naturales, a ciertos insumos, a cierto tipo de trabajadores. Tiene que ver mucho con esta cuestión y regreso a lo que ya hemos estado duro y duro y duro a lo largo de todos estos días. En términos a que si el trabajador va a aceptar trabajar bajo la norma que imponga la empresa y lo que yo le tengo que dar al trabajador para que acepte eso, esa práctica laboral. Entonces, en la última sesión, en la última parte de la sesión anterior, veíamos que ahora, ¿no? El mercado demanda trabajadores cada vez más flexibles, que usen máquinas cada vez más flexibles, pero que sus contratos también son ¿qué? También son cada vez más flexibles, en el sentido de que no tienen esa rigidez como lo platicamos del toyotismo, de que los mercados de trabajo, el trabajo de por vida, la contratación colectiva del Fordismo, no, aquí ya eres prácticamente un trabajador más de una fila enorme que crece y que crece. Entonces son contratos muy flexibles con salarios sumamente bajos y decíamos, no es lo mismo que me pidan que haga A, B, C y D, ¿no? Sino que ahora le vas a hacer F, G, pero por el mismo salario. Entonces, eso ha tenido un costo muy importante en términos del poder adquisitivo de los trabajadores, de la reducción de los mercados. Y les decíamos, y sin darse cuenta, ¿no? Los dueños del capital están pegándole a aquello que les da beneficio, es decir, a la venta efectiva, a la demanda efectiva. ¿Por qué? Porque ha crecido la incertidumbre en torno a qué. Ha crecido la incertidumbre en torno a la venta, la incertidumbre de mercado, la demanda efectiva. Y ahorita vamos a ver cómo se vincula con esta cuestión de la incertidumbre en torno a que si el trabajador va a aceptar trabajar de esta forma, y si yo estoy obligado a darle algo, quitarme esas obligaciones. ¿O por qué creen que sale la subcontratación? Es flexibilizar el mercado de trabajo. Entonces les decía que, igual ustedes no se acuerdan, estaban mucho más chiquitos, ¿no? Hace algunos años venías así en el transporte y escuchabas los spots publicitarios y decían, ay, mi hermana está muy contenta. ¿Por qué? O sea, dirigida a mujeres, ¿no? Ya tiene trabajo. Ah, ya tiene trabajo, sí. Pero ¿qué crees? Gracias a la nueva legislación laboral, ahora solamente puede trabajar 2 horas, ¿no? ¿Qué es lo que? Ay, qué bueno para tu hermano. Entonces, ok. Entonces, se flexibiliza esta cuestión de que ya, o sea, regresamos a esta cuestión que ya habíamos visto superada, ¿no? Ya no es por una jornada de trabajo, te pueden contratar por 2, por 3 horas si estás contratada. Obviamente los salarios son mucho más bajos, no tienes derecho a seguridad social y como les contaba y les platicaba de mi caso cuando di clase en una universidad privada, me pagaban, por ejemplo, era cuatrimestre, me pagaban enero, febrero, marzo, no me pagaban abril, me pagaban hasta mayo y yo tenía que firmar un contrato en el que decía que la empresa no era mi único patrón, porque de otra manera la empresa estaba obligada a darme a mí seguridad social.
Entonces, muchos profesores que trabajan en universidades privadas de renombre, ¿no? No tienen ni seguro médico, o sea, no tienes ni seguro médico de gastos médicos mayores y mucho menos tienes ISSSTE, no tienes IMSS, o sea, no tienes nada. Por eso decíamos, es la precarización laboral. Y todas estas modificaciones a la contratación colectiva, a la legislación laboral y la subcontratación no es más que una expresión de esto, es resultado, ¿no?, de esta forma de que las empresas buscan ser competitivas bajando los costos. ¿Y qué hace esto? Pues reduce aún más el ingreso disponible de la clase trabajadora. ¿Y eso qué tiene? Pues que tiene una relación totalmente vinculada con la incertidumbre, crece la incertidumbre. Entonces, esto en términos de crecimiento económico, ¿qué tiene? ¿No? Y les decía, al final, estamos hablando de crecimiento económico. Y como lo van a ver en el siguiente documento que se revisa después de ese documento de IPIES, que habla de los indicadores de innovación. La innovación no es un fin per se. ¿Por qué queremos innovar? Porque la innovación se ha vinculado a procesos de crecimiento económico. ¿Vale? Por eso queremos. Entonces, en este trabajo les decía, esto es resultado de una tesis de maestría que trabajé con Araceli Ávila, estudiante ahí del programa de ciencias económicas, que ahora ya es mi doctorada, pero en doctorado. Vemos precisamente esto, ¿no? El papel, cómo este aumento en la incertidumbre de que se vendan las cosas a nivel internacional, qué implicaciones ha tenido para la inversión productiva y para el crecimiento económico. Eso ya se los había presentado ahí en el salón de clase, igual ni se acuerdan, ¿no? Pero entonces lo que nosotros, les decía, es un trabajo que se va a publicar en un libro que estoy coordinando para este año. Entonces, la hipótesis que se busca probar es que a nivel internacional, la inversión en el sector productivo ha disminuido y que ha habido estos procesos que ya les decía de concentración y centralización. ¿Qué otro nombre se le da más rimbombante? Procesos de fusiones y adquisiciones. Cuando ustedes ven que llega inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa que crea riqueza, que crea una empresa más, se le conoce como inversión greenfield, ¿no? Pero la inversión que llega a comprar empresas ya establecidas, ¿no?, se cataloga bajo el grupo de fusiones y adquisiciones. Y eso hace que en lugar de haber dos empresas, sigue habiendo una, nada más que más grandota y en las mismas manos. Entonces, procesos de concentración y centralización del capital. Entonces, ¿qué le pasa a la inversión productiva? Se reduce. Y cualquier lectura que vean, o sea, hay mucho consenso en torno a dos bolitas, inversión y crecimiento económico, y que hay una relación directa positiva. Si aumenta la inversión, aumenta el crecimiento económico. Entonces, ¿qué papel tiene la incertidumbre? Les decíamos, piensa nuevamente en este esquema de Marx. No va a haber inversión, es decir, se va a quedar en el capital se queda en su forma dineraria, porque no hay expectativas de qué, de rentabilidad. ¿Y por qué no hay expectativas de rentabilidad? Porque hay una alta incertidumbre en torno a la venta efectiva. Luego entonces, pues no se invierte. ¿Y qué pasa en términos de crecimiento económico? Las tasas de crecimiento económico son muy bajas. Y eso es costosísimo para la empresa. Ya no digamos para las grandes empresas transnacionales, para las pequeñas y medianas empresas mexicanas, porque ellas dependen de sus ventas en el mercado interno. Y tenemos un mercado interno que se hace cada vez más chiquito, y entonces, ¿qué pasa? Por eso les decía, los y las remitía a esta demografía, no me acuerdo cómo se llama el documento de INEGI, donde te hablan de la expectativa de vida de las empresas, y que esa expectativa pues no va de más de 5 años en el mejor de los casos. ¿Por qué? Por esa cuestión de la balcanización del mercado interno y por la incertidumbre del mercado interno. Entonces, por eso fíjense, eso que les estoy mostrando es de un conjunto de economías seleccionadas. Se seleccionan 15 economías en términos de su participación porcentual a PIB. ¿Qué variables estamos viendo? Vean, gasto de los hogares es consumo, es demanda.
Formación bruta de capital fijo es inversión. Y Producto Interno Bruto, pues aquí son las tasas de crecimiento, el porcentaje promedio anual, la tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto, que al final ahí me dice el crecimiento económico. Entonces, esta época de 70-80, de acuerdo a lo que hemos revisado, es una época de crisis. La crisis del modelo fordista, ¿no? Aquí la crisis de la deuda latinoamericana, ¿no? Y entonces vean, el gasto de los hogares era, no tengo aquí los datos, o sea, no pudimos hacernos de datos anteriores para caracterizar el modelo fordista, pero ya les he comentado, ¿no? De las tasas que hubo en México, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero vean, el gasto de los hogares crecía a tasas media anual de 3.8%. Lo mismo la inversión y lo mismo el Producto Interno Bruto, muy similares de las economías seleccionadas. Pero vean qué pasa a lo largo, ¿no? del tiempo, a lo largo de los años. Estas décadas estamos hablando de qué? De la implementación del modelo neoliberal, de lo que veíamos modelo monetarista, metas de inflación, ¿vale? Estar pensando en la estabilidad macroeconómica, un Estado regulador, un Estado protector únicamente de los derechos de propiedad, no política industrial, etc. Entonces, vean, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de economía, en Estados Unidos tenemos, ¿no? Entonces, ¿pero qué ven? ¿Cómo se ha retraído, ¿vale? ¿Cómo se ha retraído este gasto de los hogares, el consumo, la demanda? ¿Y qué efecto tiene en la inversión? Aquí fue un caso de circunstancia que ya les platicaré ahí de manera presencial, ¿no? Este aumento de 2001-2008. Pero vean, la inversión se ha reducido, o sea, de manera más dramática. ¿Y qué pasa con el PIB? El crecimiento económico de 3,81 a 2,55. Es más, esta época donde hubo mayor inversión y mayor PIB no se compara con lo que tuvimos aquí y era época de crisis, ¿vale? Vean, me voy al caso de los Estados Unidos. El caso de este país que implementa esta lógica de deslocalización de las cadenas, ¿no? La deslocalización de la producción, las cadenas globales de valor para tratar de recomponer la tasa de ganancia. Vean qué sucede en términos de inversión. También la inversión se reduce, pero vean lo que pasa en términos del gasto de los hogares. De 3,26 pasa a 2,69, es decir, tasas de crecimiento promedio anual de 2,69. Y vean lo que pasa en términos del PIB. 2,87, 1,85. El crecimiento económico en Estados Unidos se ralentiza de manera importante. Entonces, planteábamos al inicio de esta lectura que el objetivo de un modelo de crecimiento es precisamente eso, incentivar el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo voy a ver si algo sirve o no sirve? O sea, digo, si es bueno o no bueno, si incentiva o no incentiva, aquí, en el PIB, en la tasa de crecimiento del PIB. Pero vean qué ha pasado en o sea, son los resultados, les decía, del modelo global exportado. Bajas tasas de crecimiento económico, alta incertidumbre en torno a la demanda, porque por la desaparición de los mercados internos, por la balcanización de los mismos, por esta flexibilidad del trabajo, ¿no? Y los bajos niveles de inversión. Aquí, no sé si viene, vean, aquí me voy, ese es el caso de México. Vean, y aquí en México es crucial y es dramático estos datos. Vean, 70-80, ¿vale? Época de crisis. Gasto de los hogares, demanda interna, crecía al 6,06%. ¿Qué pasa? Se reduce la incertidumbre en torno a la venta efectiva de los productos. Formación bruta de capital, inversión, 7,9, tasa de crecimiento promedio anual. Producto Interno Bruto, tasas de crecimiento casi del 6,7%. En época de crisis. Y vean los resultados de este modelo global exportador. Lo que ha tenido en términos de crecimiento económico, de inversión productiva. Vean, es dramático lo que sucede 2009-2019 en términos de la reducción del poder de compra de la sociedad mexicana. De 6,06
¿no? Disminuye ¿a cuánto? A 1,81%. La formación bruta de capital, la inversión, se va, miren, no alcanzamos ni llegar al 1%. ¿Y qué pasa en términos del PIB? Pues aquí se explica nuestro magro crecimiento. ¿Pero esto es resultado de qué? De políticas de liberalización, ¿no? Y de regulación comercial y financiera, de atraer a la inversión extranjera directa prácticamente en una política de puertas abiertas, ¿no? Ahí lo tenemos. O sea, esto es o sea, lo fallido de esta estrategia de crecimiento económico, porque del crecimiento no nos ha traído nada. Y les decía que esto es bien interesante, porque y esto a pesar de que tenemos la región norte, la región del centro norte y que tenemos todas las empresas estadounidenses y japonesas y coreanas produciendo como locas, exportando automóviles, equipos de computación, equipos de farmacéuticos. Esta estrategia de las cadenas globales, del modelo, a nosotros no nos ha servido. ¿Pero a quién sí le sirvió? China. Vean lo que sucede en China, porque todas estas empresas, ¿a dónde se van? A China. Y China entra en un proceso de industrialización brutal. Pero ¿qué es lo que distingue a China de lo que le pasó a México? La política industrial. Porque hay una política industrial tan bien definida que se ha empleado toda esta inversión directa que ha llegado a China para emprender procesos de aprendizaje. Entonces, vean lo que pasa, el gasto de los hogares, la demanda, y por eso es China el primer fabricante del mundo, pero el primer mercado del mundo, de 9,04 en 90 a 11,86. Vean, la formación bruta de capital fijo, ¿no? Vean, o sea, los niveles que alcanza. El PIB aquí se ralentiza un poquito, pero son niveles del 7,85%. Entonces, ¿quién es el gran ganador de esta estrategia? China. ¿Y por qué? Porque en China, ¿no? Tenemos una importante participación del Estado en la actividad económica y porque en China tenemos una política industrial. Y lo mismo podemos ver, ¿no? No es efectos del trabajo, hay resultados, no a ese nivel, obviamente, ¿no? Tenemos el caso de India, que también ha sido exitoso en algunos sectores de actividad económica, pero esto es China y esto es México. ¿Y qué hay detrás? Una política industrial, una participación del Estado en la actividad económica. Y todo esto, ¿no? Está en función de la innovación. ¿Y por qué hablamos de innovación y por qué se hace tan importante esta palabra de innovación? Porque hasta antes, ¿no? De la crisis del modelo fordista, aún durante toda esta época del modelo fordista, la principal fuente para generar la productividad, recuerden que la productividad hace que crezca, ¿no? El Producto Interno Bruto, el valor también, ¿no? El Producto Interno Bruto era la acumulación de capital físico. Pero veíamos que decían, bueno, y a pesar de que acumulamos capital físico, pues la productividad no crece, ¿no? Porque falta la cuestión de la innovación. Y entonces, ya en las décadas posteriores, ¿no? Se retoma nuevamente, posterior a la crisis de la deuda, toda esta cuestión de incentivar el crecimiento económico, surgen nuevas posturas y han escuchado de Romer, llega Romer con la teoría del crecimiento endógeno. Y entonces, Romer, con la teoría del crecimiento endógeno, ellos nos dicen que el crecimiento no deriva únicamente de acumular capital pesado, es de tener máquinas, sino que el crecimiento tiene un contenido sumamente vinculado, o sea, tiene un contenido basado en el conocimiento. Entonces, dicen, aquí va a ser la importancia del capital humano, de la generación de conocimiento. Y por eso regresamos a esta parte en la que nos quedamos de la primera lectura, que nos dicen el involucramiento. Porque el involucramiento genera ¿qué? Genera conocimiento para la empresa. Y van a ver todas estas posturas heterodoxas que vemos en teoría de la empresa acerca de por qué es relevante el conocimiento. Porque en esta nueva visión del desarrollo, aquellas empresas, aquellos países que pueden generar conocimiento, valorizar ese conocimiento,
pues son las que tienen mayor capacidad o mayores probabilidades de que ese conocimiento, ¿no?, se tenga en una patente, se pueda generar una innovación. Entonces, cuando ustedes ven que les hablan de la importancia del conocimiento, ¿por qué se hace tan importante? Bueno, porque van en esta nueva visión que no solamente acumular capital físico es importante, es el conocimiento que, o sea, que está detrás de la fabricación de esa maquinaria y cómo ir mejorando y cómo ir haciéndonos de nuevo conocimiento y que la empresa se haga de ese conocimiento y que valorice ese conocimiento. Entonces, cuando ustedes, ya lo que vamos a ver de innovación, la innovación es la generación de conocimiento que derive, ¿no?, en un proceso de investigación, o sea, que deriva de un proceso de investigación y desarrollo que se patenta, pero una patente no es innovación porque la tiene que aceptar el mercado. Entonces, todo eso que han visto en nuestra área, ¿no?, con nuestra cuestión de redes, ¿por qué me hablan de que es importante las redes? ¿Por qué es esto? Es para enfrentar esta incertidumbre de mercado, porque ahora el riesgo se reparte entre todas las empresas que participan en la red, porque ya tú como empresa no asumes, acuérdense del caso de Toyota, todo el riesgo de fabricar, no, yo produzco esto, pero lo demás la compro a B, C, a D, a E pagos. Se distribuye el riesgo en esta cuestión. Y estamos con este famoso just in time, y cuando, recuerden la parte que veíamos ahí con Corea, del riesgo en el sentido de los proveedores que prácticamente tenían que fabricar en el día a día y el costo que esto les implicaba a los proveedores de Toyota. Pero era para enfrentar esto, era para enfrentar esto, esta incertidumbre en torno a la demanda, es la incertidumbre en torno a la demanda mundial, que aquí se presenta, ¿no? Bueno, esto es lo de inversión, ¿no? En torno a qué, al consumo de los ciudadanos, porque quién sabe si vas a producir y si vas a vender. Por eso, o sea, eso estamos, o sea, cuando vemos las redes y las cadenas globales de valor y todo lo demás, eso es el aspecto macroeconómico que lo explica. Cuando vemos por qué no persisten las empresas que abren ahí en nuestra cuadra, esto es lo que explica por qué en México, pues, pues las empresas no duran. ¿Por qué? Pues, ¿cómo van a durar si a esto crece nuestro consumo? ¿Sí? Cuando vemos esto, cuando les hablan, ¿no? Mónica, ¿qué es lo que les da toda esta cuestión del conocimiento? ¿Por qué es tan relevante el conocimiento? La innovación. Ah, porque me dicen que tenemos que innovar. Pero la innova, o con la materia anterior que tuvieron la innovación, pero innovación ¿para qué? ¿Cuál es el fin de la innovación? El crecimiento económico. Ahí es donde tenemos que ir. Entonces, la innovación es mi medio para alcanzar el crecimiento económico. Entonces, ahora tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿y por qué la innovación? Esto que tenemos aquí, pues también es resultado de la falta de innovación. Y aquí surgen grandes preguntas. ¿Y quién tiene que incentivar la innovación? Porque siempre, fíjense, nos dicen, ¿no? ¿Quién sabe cómo hacer las cosas? Los empresarios. ¿Quién no? Bueno, el Estado, ¿no? Pero cuando vemos cuestiones de innovación, es que en México, el Estado, en México se destina de los porcentajes más bajos de los países de la OCDE en términos de investigación y desarrollo. ¿Sí? ¿Y qué hacen los empresarios? ¿En qué están invirtiendo los empresarios? Y ahí tenemos a un montón de empresarios que salió mucho ahora con todo lo que estuvo ahí en CONACYT, que utilizaban los fondos ya de por sí escasos para impulsar proyectos de innovación. Y salieron un montón de nombres. Teníamos a Volkswagen, que recibía recursos de CONACYT. Teníamos ahí a esta empresa que siempre las confundo, no sé si es Kimberly-Clark, Claudio X González, que recibía fondos de CONACYT. ¿Para qué tipo de innovación? ¿Qué creen? O sea, ¿de aquella innovación que va a cambiar el mundo? La innovación era un componente ahí para los españoles. Es la innovación que hacen nuestros grandes empresarios, ¿no? El gen del pañuelo, ¿no?
y reciben recursos públicos. Entonces, cuando veamos ahora todo lo que viene en términos de indicadores de innovación y patentes, vamos a ver diferentes documentos. Más allá de una cuestión de manual, me gustaría que lo pensaran en este contexto, en el contexto macroeconómico de bajísimo crecimiento económico, en un contexto de falta de política industrial, pero que puede ser un Estado activo. Sí, se puede equivocar el Estado, claro, pero vamos a ver algunas cuestiones, algunos noticias ahí interesantes, se las voy a poner ahí, este, para que podamos discutir. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, esto ya es otra cuestión, ¿no? Pero ya cuando esté ahí el documento, si es de su interés, los podré compartir, pero les digo, a mí en lo personal me parece un documento muy bonito, ¿no? De manera general lo que se trata es que, pues, o sea, ustedes, ¿no? Tienen diferentes salidas. Aquí en la licenciatura, ¿no? Sus trabajos de investigación los pueden publicar. Hay revistas también especializadas ahí dentro del Departamento de Economía para que ustedes pongan su trabajo. En el caso de maestría y doctorado, pues lo que se busca es que los alumnos publiquen, ¿no? Los resultados de su investigación y eso es lo que hace uno como tutor, acompañas, ¿no? Fogueas el trabajo en ponencias, y después, bueno, ya que ese trabajo pues se vea representado en un capítulo del libro o en una revista, ¿no? Que mandas, bueno, se dictamina por pares, pero eso es los trabajos de investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca en ustedes, ¿no? Que ya sea que se titulen por trabajos de investigación o ya sea que se titulen por promedio, pues que sean capaces de plantear un problema de investigación y darle un contexto, porque todo obedece, al final lo que ustedes están viendo, un problema y tratan de explicar ese problema. ¿Por qué ha caído entonces en este caso los niveles de consumo de los hogares? ¿Por qué han caído los niveles de inversión? ¿Por qué ha caído el crecimiento económico? ¿Por qué ha aumentado la incertidumbre en torno a la incertidumbre de mercado, demanda efectiva? La demanda efectiva se cayó. ¿Y el resultado de qué? De todas las políticas que se han implementado en este modelo global exportador, ¿no? Entonces, eso es interesante. Ya pueden ver nuevamente aquí la del BIES, Sí, sí, ¿sí? ya. Entonces, nada más déjenme algún positivo aquí, ¿vale? Entonces, vean, ¿no? Cuando estamos hablando de la importancia que ahora retoman estos nuevos modelos de crecimiento endógeno, el papel del conocimiento, dicen, pues vamos a involucrar al trabajador, ¿no? ¿Cómo lo podemos involucrar? Dice, bueno, tenemos que negociar con ellos a nivel de empresa. Dice, los obreros deben pensar que su interés es compatible con el interés de la empresa. Piensen en el caso de Toyota. Involucras al trabajador, ellos son parte de la empresa, tienen el incentivo para trabajar en función del objetivo de la empresa, pero tenemos que son sindicatos de empresa. Esa es una vía, pero pues nada más quienes crecen aquí, pues esas empresas grandototas. La negociación, el involucramiento también se puede dar a nivel de rango, pero aquí, ¿qué significaría? ¿No? Negociar ya no con los trabajadores y el sindicato de empresa, sino negociar con los sindicatos de industria y con todos, dice los empleadores, con todos los empresarios de una misma. O también vamos, si ustedes se dan cuenta, como que vamos escalando el nivel de negociación, ¿no? O negociar con todo el sector industrial, o sea, con los trabajadores de todo el sector industrial. Dice, uniones de trabajadores, se actúa sobre la macroeconomía general, pero también con desempleos, que sería lo que pasó en el Fordismo. Entonces, ¿no? Lo que nos están, y ahí mismo el documento, no me voy a detener más, nos hablan de diferentes modos de involucramiento que se han dado en distintos países, ¿no? Nos hablan de Suecia, ¿no? Forma parte de estas economías escandinavas, ¿no? Como también Dinamarca, Finlandia, todo esto, donde son trabajadores muy especializados que trabajan, ¿no? Piensen en Volvo, o sea, porque Volvo es referente a nivel internacional
de innovación en términos de seguridad, en términos del auto, son trabajadores muy especializados, pero que reciben muy buenos salarios, pero también el tamaño de Suecia es México, ¿no? Pero más allá de eso, o Noruega, ¿no? O sea, también Noruega ha hecho su gran riqueza a través de la cuestión petrolera, ¿no? Y Noruega es un pedacito de los niveles de vida que tiene en Noruega, pero también la retribución que hace la sociedad en términos de pago de impuestos es muy bien. Entonces aquí te ponen diferentes tipos de negociación. Hablan de Suecia, ¿no? Que es más a nivel país, en Alemania más que la negociación o el involucramiento. Y cuando hablo de involucrar es que les digo, el trabajador se involucra en términos de la concepción, mejoras al proceso, pero tiene una contraparte, ¿no? Salarial. Esa negociación se da a nivel de ramo. Toyotismo, lo que les decía, la negociación se da a nivel de empresa. Entonces, ¿no? Realmente son pocas las empresas que se caracterizan por un involucramiento tipo el toyotista. ¿Qué es lo más común? ¿No? Pues un involucramiento, pues el tipo que se da en la máquina de México, ¿no? Que quieres trabajadores muy flexibles, o sea, que hagan A, B, C, D, E, F, pero también con un contrato sumamente flexible. No le das nada a cambio. Y le das trabajo, si no, el que sigue, ¿no? El que sigue. ¿No? Entonces, si ustedes se fijan en eso que dice el Fordismo periférico, México y la maquila, es taylorismo, más mecanización, más robotización, esta cuestión de la robotización, dice, es un desarrollo desigual, porque ¿quiénes crecen las empresas? Pero el salario no crece. Y entonces platicábamos ahí en el salón que este modelo también global exportador es crisis a raíz de la cuestión del COVID, porque se vio lo débil o el riesgo para las empresas de tener diseminada la producción hasta China y otros países donde aún así es más barato producir. Pero no solamente ese riesgo, ustedes lo vieron ahorita en la presentación. Vieron el crecimiento que ha tenido Estados Unidos y el crecimiento que ha tenido China. Entonces se dieron cuenta, o sea, no, en serio, no, o sea, China ha crecido muchísimo, sumamente competitivo en sectores que antes no lo pensaban. Entonces decíamos de este offshoring, ahora regresamos a qué? Al nearshoring. Vamos a traer esa producción, pero vamos a ponerla en dónde? En lugares que estén cercanos a nuestros mercados. O sea, este documento de IBIEX, no me acuerdo si es de los años 90, 90 y tantos o 2000, pero está anticipando lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Entonces hay que readecuar, hay que reacomodar la acumulación, pero ahora a nivel de bloques internacionales, ¿no? O sea, bloques regionales. Entonces, que Estados Unidos se fortalezca en su bloque regional. China se va a fortalecer en su bloque, Alemania en su bloque regional. Eso todo nos impacta en términos empresariales, en términos de innovación. Y entonces, fíjense, aquí es una cuestión bien, bien interesante. Fíjense lo que nos dice. Dice, vamos a leer con eso y lo discutimos y también para no tenerlos mucho tiempo aquí. Ve, dice, en este contexto, dice, aumenta la exigencia del proceso productivo justo aquí. La distancia importa. Y entonces se van a constituir bloques internacionales en Asia, Europa y América, tratando de qué? De minimizar esta distancia. Entonces, ustedes, fue una tarea que yo les pedí que revisaran cuando estábamos viendo a Corea, lo de esta cuestión del just in time. Y no me acuerdo quién me decía, es que maestra, a raíz de esta cuestión del COVID, ¿no? Prácticamente se empezaron a implementar nuevamente estas prácticas del just in time. O sea, si ya se implementaban, ahora se implementan más. Entonces, debido a que hubo la ruptura de las cadenas de suministro, pues vamos a traernos esas empresas y ahora aquí, ¿no? En México, en Latinoamérica, ¿no? Ahí en Centroamérica, pero para que estén aquí, para que lleguen más rápido a donde se están utilizando y donde se van a comercializar. Y entonces dicen, a ver, nos ponen un ejemplo, nos ponen el caso de una empresa que hace algo en Portugal
hace algo en Alemania. Cuando digo algo, una parte del proceso y una parte del proceso es. Pero lo que se hace en cada uno de estos tres países está en función con las calificaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces dicen, en Alemania se hace el diseño, ¿no? Porque tenemos a los trabajadores más calificados. En Portugal, pues quizá ahí se hace el ensamblaje. Y en Asia, ¿no? También se hacen ciertas cosas. Entonces, todo es funcional. Portugal, Alemania y Asia son funcionales en elaboración de un producto. Pero, ¿qué pasa en el caso de América, ¿no? O sea, estamos hablando de América, América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, que tenemos el Telecán, ahora Temec. Dice, lo que se hace en México se puede hacer en Estados Unidos y se puede hacer en Canadá. Si tenemos el mismo paradigma tecnológico. ¿Por qué creen? Y es una cuestión, no me acuerdo si tú lo decías, Karen, ahí en el salón de clases te decían, una de las grandes cuestiones de Temec fue que ahora los salarios, ¿no? Aumentaran para que se pagara lo mismo, sí, o sea, con diferencias mínimas en Canadá, en Estados Unidos y México para una hora de trabajo. Porque se puede hacer lo mismo. Eso es un incentivo ¿para qué? Para que las empresas que están en México pues se lleven el proceso a Estados Unidos o a Canadá. Al fin que ya la variable salario pues ya no va a ser lo que determine dónde lo vives, ¿sí? Entonces, dice, aquí también nos ponían, dice, en la frontera norte de México, dice, hay una importante presencia de la tecnología japonesa y europea. En Aguascalientes, ahí tenemos que la principal fuente de inversión extranjera directa en el sector automotriz era japonesa. Y están haciendo cosas impresionantes, no solamente ahí, sino en términos de formar a su propia fuerza de trabajo, porque están dando cursos de capacitación, tanto a nivel de empresa como se los llevan a Japón, a los estudiantes de estos CONALEPS, ¿no? Y se llevan en capacitación estudiantes y a profesores. Y todo para formar mano de obra que les es útil en su proceso productivo. Pero aquí lo que nos menciona Lipiex, ¿no? Sí puede haber una diferencia en términos de, en Hermosillo, Sonora, ¿no? Y no recuerdo bien así como el dato, no sé de dónde tengo. En Hermosillo, Sonora, si ustedes ven, creo que la planta de Toyota, dice, está súper, o sea, está más automatizada, robotizada que la que hay en Japón. Y diríamos, ¿qué es el toyotismo, no? Es que es esta concepción y ejecución separada. Nada más que hay más mecanización, más, pero esa autonomía, ese involucramiento no sucede. Hay un documento muy bonito que no tiene, a ver si a alguien le interesa, me dice para qué. No tengo el documento como tal, tengo la liga, lo pueden leer en línea. Se llama ¿Cuándo los empleos buenos se hicieron malos? ¿No? Y hablan precisamente del sector automotriz y de tres plantas, no me acuerdo si es de Chrysler o de General Motors, dos en Estados Unidos y una en México. Y es bien interesante cómo nos van hablando, pero tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, dado que el paradigma tecnológico y la organización del trabajo es similar en México que en Estados Unidos que en Canadá, se puede producir todo en esos tres países. Entonces, hay que quitarle a México esa ventaja competitiva en términos de salario para que se vaya. ¿Por qué? Porque esa descentralización de la producción destruyó, como colofón, ¿no? Destruyó los compromisos sociales en Estados Unidos, pero destruyó su mercado interno. Y por eso los niveles de inversión, de gasto de los hogares y de crecimiento económico que hace un momento los presentó para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, ya me los tengo tan acá, ¿no? Aquí venían varias cosas de cuasi integración vertical, tal. Lo retomaremos en algún momento, pero bueno, no es relevante para esta cuestión. Entonces, ya nada más cierro con con una cuestión importante, ¿no? Eh, Siempre, y les decía que yo me peleo mucho con esta idea de la prosterización de la actividad económica, ¿no? Esta idea del crecimiento que se gesta, ya no en lo macroeconómico, o sea, el crecimiento
no se gesta gracias a un modelo de desarrollo, sino de lo que hagan las empresas y de ahí asciende. Y que decíamos, el crecimiento se forja en la empresa, en lo local, en las ventajas del territorio. Sí, pero sin una dirección a través de la política industrial, esto es imposible. Esto que ustedes vieron, esos resultados para México, es el resultado de la estrategia de clúster. Ese es el resultado. Un crecimiento económico magro, una inversión magra, una caída de consumo de los habitantes, o sea, terrible. Ese es el resultado. Y es la falta de una política industrial. Y es el problema de ponerle, ¿no? En charla de plata a los inversionistas nacionales y extranjeros, ¿no? No pagan buenos salarios, no pagan impuestos, no invierten. Es un costo muy importante. Por eso les decía, es muy importante. O sea, aquí queda claro de que quiénes son los principales forjadores de la innovación, el trabajador. Pero si seguimos con prácticas, ¿no? Donde contratar a un trabajador es un costo más que una inversión, pues esto sucede. Pero esto sucede ¿por qué? Porque en México lo que se hace es un proceso, actividades de muy bajo valor agregado, que no requieres un trabajador especializado. Y eso hay que cambiarlo, porque si no, pues esta va a ser nuestra, nuestro problema estructural por siempre. Entonces, eso hay que cambiarlo. Hay que hacer, ¿no? Hay que empezar a incursionar en actividades de mayor valor agregado. Pero eso es un esfuerzo conjunto que viene desde la empresa y viene desde el Estado que potencia ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, eh, eso es muy, muy importante, ¿no? Y al final está toda la cuestión política. Dice, introducir la cooperación entre empresas y la negociación entre trabajadores y empresarios, dice que la responsabilidad política. Bueno, entonces, lo que yo les voy a pedir para la siguiente sesión del martes, ahí ya tienen una lectura, ¿vale? Es una lectura que es señor Lugones, ¿no? Lugones es un autor que vamos a ver en estas partes del curso, varios documentitos. Él trabaja mucho toda esta cuestión de innovación, ¿no? De qué indicadores de innovación son relevantes para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, véanlo, pero lo primero que dice Lugones, si mal no me acuerdo, es que él habla, la innovación es un fin, o sea, no es un fin, ¿no? Es un medio. El fin es el crecimiento económico. Entonces, ya con todo esto, ¿no? Este contexto que tenemos, les voy a poner al ratito que ya que suba yo ahí los links para esto, les voy a poner un link a un video de la Deutsche Welle que hablan de los autos eléctricos en China, del mercado de autos eléctricos en China. Véanlo y lo discutimos el próximo martes. Está bonito, no dura más de 10 minutos, lo pueden ver ahí un ratito que tengan, ¿no? Se conecten y lo ven y lo platicamos. Entonces, siguiente martes, trabajamos este documento de Lugones, de los indicadores económicos, y hasta ahí sería nuestra primera parte del parcial, que sería el viernes a distancia. Quedamos que íbamos a ver nada más lo del horario, y ese día lo comentamos. Y no sé si tengan alguna duda respecto a lo que estuvimos trabajando hoy en esta segunda parte. Las y los escucho. Dudas, comentarios, algo que no les haya quedado claro. ¿No? ¿Todo clarísimo? A mí Ok, sí me quedó claro, solo luego sí yo veo las repeticiones y apunto ya así a detalle, entonces si se puede, estaría súper bien. ok, Gracias. gracias, Adrián. ¿Los demás? Las y los demás. ¿No? Bueno, entonces si no se animaron ahorita, entonces espero que lo hagan el próximo martes. Les decía, chicos y chicas, estas cosas son para ustedes, ¿vale? Entonces a mí nada me da más gusto que ustedes pregunten, porque si no, o sea, no es que sepa todo y si no lo sé, lo investigo, ¿no? Y el conocimiento se crea de manera conjunta, ¿no? Entonces todo esto es para ustedes, para que puedan contextualizar su proceso, ¿no? De investigación, que allá afuera si les piden, oye, es un diagnóstico,
¿no? Que lo tienen que situar tanto a nivel micro, meso, macro, las interrelaciones. Les decía, por eso nos van a pagar allá afuera, sea que se dediquen a la academia, sea que se dediquen a la actividad profesional, los van a, a pagar, ¿no? A realidad por resolver problemas. Y entre más entendamos el contexto en el que se da ese problema, pues mejor podremos plantear solución, ¿no? Entonces, recuerden aquí, tanto aquí como, como en la clase, pues les digo, ese lugar está hecho para ustedes y para que ustedes participen y que planteen y que discutan. Y eso es lo que se busca, ¿vale? Entonces, si quieren ver ¿cómo se llama? Esta repetición más adelante, ¿no? Lo pueden hacer. Nos vemos entonces el próximo martes. A ver, ¿qué puso algo en el chat? Por el momento todo bien. Ok, Vlad. Entonces, dejo de